Este, bueno, pues muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Gal Antonio Hernández Minalay y le vengo a presentar lo que es el tema de las enfermedades correspondientes, que son la ataxia telangiectasia o ATM por sus siglas y el síndrome de Nijmegen o NBS. Bueno, pues estos son mis integrantes de equipo. Mi equipo está conformado por mis compañeros José Armando Mezcua Román, Hernández Minalay, Gal Antonio, que es su servidor, Lizarraga Rojas Bryan y Ramos López Luceliano. Pues como tal, vamos a tener un índice de qué es la ataxia telangiectasia y el síndrome de Nijmegen, hablando un poquito acerca de su historia clínica, los genes y sus mecanismos involucrados, así como técnicas de diagnóstico que fueron implementadas y las de nueva generación, así como algunas opciones terapéuticas para finalizar un poco con la bioética de estas enfermedades. Bueno, empecemos con la ataxia telangiectasia. Bueno, esta es una enfermedad autosómica recesiva que puede ser multisémica, progresiva y que acorta la vida. Esta es causada por las mutaciones en el gen de la ataxia telangiectasia mutada o por sus siglas ATM en el cromosoma 11Q en las partes 22 a la 23, como se puede observar en la imagen correspondiente. La forma más grave de esta enfermedad es la ATM clásica. Esta es causada con mayor frecuencia por una mutación truncada, la cual resulta en la ausencia de la proteína ATM o de la actividad quinasa que ésta puede realizar. La forma variante con actividad quinasa es reducida ya que presenta un fenotipo más leve y puede llevar a una progresión más lenta de la enfermedad en comparación con la que no posea ninguna actividad de quinasa. Ahora bien, principalmente la ataxia se presenta entre los 12 a los 18 meses con inestabilidad en el desarrollo debido a la ataxia cerebelosa que presenta. Esta va empeorando gradualmente y para los 10 años los niños no pueden caminar. Algunas otras características que pueden presentar son disfagia, disartria, apraxia oculomotora, coreoatetosis, distonía, temblor, mioclono y neuropatía periférica que se pueden ir desarrollando gradualmente y a menudo pueden llegar a empeorar. En sí, la mayoría no tiene ningún deterioro cognitivo grave en la infancia, aunque se ha informado de que puede haber un posible deterioro cognitivo progresivo a lo largo de cómo va avanzando con la enfermedad. La telangiectasia, que es otra característica de esta enfermedad, esta se puede presentar y desarrollar de entre los 4 a los 3 años de edad del paciente y principalmente puede ser conjuntiva vulvar, pero a veces se pueden llegar a encontrar en otros órganos como lo que puede ser la vejiga. En sí, los déficits inmunológicos que poseen estos individuos hacen que con la ataxia sean más propensos a contar con mayores infecciones recurrentes, como lo pueden ser infecciones sinopulmonares, así como el deterioro progresivo de su función pulmonar. El mayor riesgo de este tipo de enfermedades malignas como la leucemia, linfoma y otros tipos de tumores sólidos pueden afectar aún más la longevidad del paciente, ya que en un promedio la expectativa de vida se limita a los 20 a 30 años con personas que poseen la ataxia clásica. Y aquí tenemos algunos otros diferentes síntomas como lo son la falta de coordinación, problemas al comer o al tragar, problemas cardíacos, deterioro en las habilidades motoras. Tenemos dificultad para caminar y un balance muy pobre, así como temblores, habla trabada o dificultades para el habla y un movimiento de ojos anormal. Ahora bien, el tipo de herencia. La ataxia, como ya lo había mencionado anteriormente, sigue un patrón de las enfermedades autosómicas recesivas. Como tal, las mutaciones, como ya se ha mencionado al inicio del gen ATM, se encuentran ubicadas en el cromosoma 11Q en las secciones 22 y 23. Para que esta mutación se dé, ambos padres deben de ser portadores heterocigotos, que quiere decir
que deben de tener una copia normal del gen y una copia mutada del gen ATM. Ahora bien, el riesgo para que su descendencia presente estas características es de un 25% de probabilidad, ya que es un homocigoto recesivo. Ahora, podría llegar a ser que el 50% sea un portador asintomático y el otro 25% de probabilidades es de que no se herede la mutación. Y aquí tenemos un poco de la explicación del gel ATM, que algunos factores ambientales que pueden como que promulgar a que se genere la mutación de este gel puede ser radiación, agentes químicos tóxicos, así como problemas de actividad de quinasa que ya se ha mencionado y otros tipos de problemas que se pueden llegar a presentar. Ahora bien, hablando un poco del complejo mRNA, que es de los más importantes en esta enfermedad, el complejo mRNA es un conjunto de 3 proteínas, las cuales están conformadas por la proteína MRE11, la RAD50 y la NBS1, o también conocida como nibrina. Su función principal es detectar las roturas de dobles cadenas en el ADN para posteriormente procesar los extremos dañados y activar la respuesta celular contra el daño. Ahora bien, hablemos un poco de qué papel cuentan cada una de estas diferentes proteínas. La proteína MRE11 tiene actividad nuclear. La RAD50 actúa como un puente molecular para que se puedan permanecer unidos los extremos del ADN roto, y la nibrina sirve como un adaptador que lo que hace es de que recluta quinasa del gen ATM, lo que inicia la señalización para detener el ciclo celular y poder empezar a reparar el daño en la estructura del ADN. En sí, el complejo mRNA es esencial tanto para mantener la estabilidad genómica como para la reparación en la recombinación homóloga o en parte en otros tipos de recombinaciones. Y aquí tenemos un poco de cómo se encuentra estructurado el complejo mRNA, con de arriba hacia abajo conformado por la proteína RAD50, que es la que funciona como puente, la NBS unida al complejo mRNA y la actividad de ATP que podría llegar a tener. Ahora bien, ¿cómo funciona el gen o el mecanismo de la ataxia telangiectasia? Bueno, la proteína ATM es una quinasa serina treonina muy grande, de aproximadamente 3056 aminoácidos, la cual se localiza principalmente en el núcleo celular. Lo que hace es que esta proteína detecta roturas de doble cadena en el ADN y activa diferentes rutas de reparación, ya sea a partir de daño por radiación o agentes químicos. Esta proteína se activa y fosforila a diversas proteínas diana, como lo que pueden ser las proteínas P53, las CHK2, las H2AX, las BCRA1, etc., que estas mismas coordinan la reparación mediante recombinación homóloga y en menor medida la unión de extremos no homólogos. Además, que esta detiene temporalmente el ciclo celular en puntos de control, como lo pueden ser las etapas G1S, la S o la G2M, para que se pueda dar un tiempo a la reparación. Y aquí podemos ver un esquema de cómo funciona a partir de la proteína ATM, que es a partir de la inducción de agentes externos, empieza a generar todo el mecanismo y la activación para que se pueda realizar la reparación correspondiente. Ahora bien, pasando al gen de la ataxia telangiectasia mutada, esta se ubica en el brazo largo del cromosoma, en específico en el cromosoma 11, en el brazo Q, entre la sección 22 y 23. Este gen es un gen muy extenso, ya que aproximadamente tiene una longitud de 150 kilobases y de aproximadamente 66 exones, las cuales codifican una proteína de 3056 aminoácidos, como ya lo había mencionado. En sí, esta enfermedad se debe a que hay una mutación en ambos alelos de la herencia, como lo pueden ser a partir de alelos del gen ATM en herencias autosómicas recesivas.
En sí existen cientos de variantes patogénicas en el gen ATM, la cual la mayoría son mutaciones del tipo de pérdida de función, como lo que pueden ser de lesiones, mices o frameshifts, lo que pueden impedir la producción del gen ATM funcional. Y en la gran mayoría de los pacientes que son clásicos a poseer a no producir proteínas ATM detectables, hay casos atípicos en los que se puede ver mutaciones hipomorfas que dejan alguna función residual del gen. Ahora bien, cuando falta el o la proteína ATM, las células no se activan apropiadamente en los puntos de control y estos acumulan daños en el ADN, por lo cual como consecuencia pueden llegar a ser radiosensibles, acumular daños y podrían llegar a ser disculpa, profesor. Pues como le comentaba, las células no se activan apropiadamente en los diferentes puntos de control, lo que puede generar acumulación de daños en el ADN. Y como consecuencia, los pacientes podrían llegar a ser radiosensibles o mostrar inestabilidad cromosómica, que en este caso se presenta como rupturas en el cromosoma. Como tal, la reparación de las roturas falla y estas acumulan mutaciones en otros genes, lo que predispone a que se produzca un desarrollo tumoral. Además de que la ausencia de la proteína ATM produce muerte celular inadecuada en células sensibles, como lo pueden ser las células neurocerebelosas, lo que a su vez causa neurodegeneración cerebelosa característica o ataxia, como ya viene mencionado en su nombre de esta enfermedad. Entonces, clínicamente, los pacientes con ATM o con la proteína ATM mutada presentan ataxia progresiva infantil, telangiectasias oculares y cutáneas, así como inmunodeficiencia por defectos en su recombinación y predisposición a poder adquirir o presentar leucemias y o linfomas. Ahora bien, avancemos con el otro síndrome, que es el síndrome de Nijmegen. Pues como tal, el síndrome de Nijmegen, o sus siglas NBS, es un trastorno hereditario que es extremadamente infrecuente y que sigue un patrón de una enfermedad de herencia autosómica recesiva. En sí, esta condición se presenta a través de un conjunto de características muy clásicas que se logran distinguir, como lo son la microfalia grave de carácter congénito, así como inmunodeficiencia combinada a predisposición a infecciones muy recurrentes, retraso en el desarrollo psicomotor, así como una predisposición a neoplasias en el sistema reticular. En sí, las bases moleculares de este síndrome hacen que en ciertas investigaciones que fueron realizadas a familias que han podido identificar el gen responsable, que es el gen denominado NBS1, el cual se encuentra situado en la región 8q21 del cromosoma 8. Pues como tal, este gen es el que permite la codificación o la producción de una proteína llamada nibrina o NBS1 o P95, la cual es un componente fundamental en los procesos de reparación del ADN. Ahora bien, el tipo de herencia de este síndrome de Nijmegen sigue un patrón autosómico recesivo, que quiere decir que ambos padres deben de ser portadores heterocigotos de una mutación en el gen NB1. Como tal, los afectados heredan una copia mutada de cada progenitor y los portadores no suelen presentar síntomas. Como tal, el riesgo de transmisión es de un 25% a que un hijo afectado en cada embarazo puede llegar a tenerlo si ambos padres son portadores, y hay un 50% de probabilidad
de que ese hijo sea portador en ciertos casos. Ahora bien, hablando un poco de la proteína que participa en esta enfermedad, es la proteína nibrina o P95, la cual es codificada por el gen NBN en el cromosoma 8Q en su región, en el cromosoma 8 en sus regiones desde la Q21 hasta la Q24. En sí, la nibrina es una parte muy importante del complejo mRN, como ya lo había mencionado en la anterior enfermedad, junto con el gen MR11 y el RAD50. En sí, este complejo reconoce, como ya se ha mencionado, roturas en doble cadena del ADN y genera su reparación. En sí, el papel de la nibrina es transporta las proteínas al núcleo y estas las guía hacia el sitio de daño, donde estas inicia la reparación y restauración de las hebras que fueron cortadas. Ahora bien, el gen NBN, o también conocido NBS1, se encuentra en el cromosoma 8Q. Sus mutaciones bialélicas de pérdida de función es lo que causa, o es la principal causa del síndrome de Nijmegen. Como tal, en la mayoría de los pacientes, estas se presentan especialmente en un origen en el que la mutación fundadora es a partir del gen C657-661-5, que elimina 5 pares de bases en los exones del 6 al 10, lo que origina una proteína truncada de nibrina con una función parcial en comparación a la que cumple con toda la función completa. En casos en proteína completa, o en este caso la P95, suele estar ausente. Por lo tanto, las mutaciones de NBN son conocidas, o principalmente en su mayoría son a partir de framesheets, de nonsense o de deleciones, lo que podría llegar a generar proteínas truncadas o muy reducidas. Como tal, este posee una herencia autosómica recesiva, por lo que los progenitores son portadores sanos, y el efecto sobre esta misma proteína es una pérdida considerable de función, aunque hay algunos casos en que la proteína P70, que es la forma en la que se presenta a veces truncada, tiene alguna actividad residual de la proteína en su totalidad. Ahora bien, pasando un poco de lo que tenemos, denme un momentito, profesor, tengo aquí unos problemitas. Pues como tal, la falta de nibrina funcional en algunos casos puede afectar lo que es la respuesta a las roturas del complejo del ADN, en roturas de doble cadena del ADN, por lo cual el complejo no se ensambla correctamente y disminuye la detección de los mismos daños que se puedan generar en el ADN, y no se activa adecuadamente ni la proteína ATM ni en otros puntos de control. Por lo tanto, las células presentan inestabilidad cromosómica espontánea y poseen sensibilidad a radiaciones ionizantes. Ahora bien, hablando o pasando un poco a lo que son las técnicas de diagnóstico, se encuentran estas que son técnicas que se utilizaban anteriormente para la detección de enfermedades. En este caso vamos a hablar de las técnicas utilizadas o implementadas anteriormente para la ATM. Pues bueno, como ya se había mencionado, los pacientes que presentan esta enfermedad tienen una radiosensibilidad, entonces existen o se implementaban lo que eran los ensayos funcionales de radiosensibilidad celular. ¿Estos cómo funcionaban? Estos evaluaban la respuesta de las células del paciente a radiación ionizante. En ataxia telangiectasia, estas células muestran una hipersensibilidad a la radiación debido a los defectos en la reparación del ADN. En las células del paciente, por ejemplo, lo que son los fibroplastos de la piel o linfocitos, se cultivaban in vitro y se exponían a diferentes dosis de radiación ionizante, como lo que eran rayos ultravioleta o rayos gamma. Posteriormente se analizaba lo que era la viabilidad celular y la capacidad de proliferación que estas presentaban,
así como la frecuencia que éstas podían llegar a tener en roturas cromosómicas. En células con mutaciones en el gen ATM se observaba una gran tasa o una elevada tasa de roturas de ADN, así como una inadecuada reparación y por lo tanto una mayor sensibilidad hacia la radiación. Y pues esto se consideraba una característica muy distintiva de que presentaba esta enfermedad. Ahora bien, pasamos con otras técnicas de diagnóstico, las cuales eran la PCR y el Certain Blot para la detección de eliminación o de lesiones grandes. Pues como tal, la PCR convencional utilizaba cebadores o primers que eran diseñados para las regiones específicas del gen ATM. Si había una eliminación muy grande, no se amplificaba el fragmento esperado. Por lo tanto, la ausencia de ese producto amplificado llegaba a indicar que había una región del gen que había sido eliminada. Por lo tanto, se necesitaba realizar varios ensayos con diferentes sets de primer para cubrir los múltiples exones que estos podían tener deficiencias. Ahora bien, el Certain Blot es el ADN genómico. Este era digerido por enzimas de restricción. Este se separaba por electroforesis en gel de agarosa y se transfería a una membrana de nylon. Finalmente, posteriormente, esta se hibridaba con una sonda de ADN complementaria, la cual podría ser a partir de radioactividad o fluorescencia. En presencia de eliminaciones o en reordenamientos extraños, los patrones de banda cambiaban, por lo cual se podría llegar a detectar alteraciones estructurales grandes en el gen ATM con una presencia mutada. Ahora bien, pasando a las técnicas actuales o de nueva generación, se tiene la secuenciación completa del gen ATM por las NGS o la Next Generation Sequencing. Estas funcionan a partir de que consiste en fragmentar el ADN genómico, posteriormente se liga a adaptadores y se amplifica mediante PCR. Posteriormente se hace una secuenciación masiva en paralelo usando plataformas como Illumina o Ion Torrent. Estos datos se alinean con secuencias de referencia del gen ATM para poder identificar variantes patogénicas que se pueden llegar a presentar, como lo son las mutaciones sin sentido o los nonsense, así como frameshift o splitting. Y esta técnica lo que tiene es que posee una alta sensibilidad y, al igual de esto, pues se promueve una cobertura completa del gen y se pueden visualizar mejor algunas alteraciones o variantes que se podrían llegar a tener. Otra técnica utilizada para la detección de la ATM es la MLPLA o la amplificación de sonda dependiente. ¿Cómo funciona esta técnica? Bueno, la MLPLA utiliza sondas específicas que lo que hacen es que hibridan de cada lado del exón del gen ATM. Si ambas sondas se hibridan de una manera correcta, se produce una reacción de ligadura. Posteriormente, estas se amplifican con PCR, con cebadores universales y se analizan a partir de electroforesis capilar. Ahora, ¿cómo se puede llegar a determinar con esta técnica? Bueno, a partir de la intensidad de cómo se produce el producto amplificado, si es proporcional a la cantidad de ADN objetivo que se espera, si se encuentra una disminución o un aumento de señal, indica que hubo presencia de eliminaciones o de duplicaciones respectivamente, por lo cual puede llegar a presentarse esa misma enfermedad. Y aquí tenemos un poco del proceso, que se utilizan diferentes puntos objetivos, así como otros procesos. Pasa por un proceso de desnaturalización y ligación, posteriormente de una ligación y una digestión, y finalmente se llega con una PCR con primers universales y se analiza cada fragmento. Ahora bien, pasemos a las técnicas de análisis de diagnóstico utilizadas anteriormente para la enfermedad del síndrome de Nijmegen. Ahora bien, teníamos que era la PCR con una detección específica de la mutación C6665-7 del gen 5 en el gen de NBN. Bueno, esta técnica de PCR lo que hacía era que amplificaba una región específica del gen NBN en donde se ocurre una eliminación de pares de bases del exón, lo que llegaba a provocar una alteración en el marco de lectura y generaba una proteína truncada no funcional. Entonces lo que se hacía
era que se utilizaban cebadores específicos que lo que hacían era amplificar el fragmento donde estaba la mutación. Posteriormente, el producto se llevaba a analizar por la electroforesis en gel o por una digestión enzimática si ésta se llegaba a combinar con una PCR FLP o por una secuenciación Sanger. En sí, este método era muy económico, eficaz y rápido para poblaciones en donde esta mutación es muy común. Otra técnica de igualmente utilizada era el Western blot para evaluar la proteína NBS1. ¿Cómo funcionaba? ¿Cómo lo utilizaba? Bueno, esta técnica lo que hace es que permite analizar proteínas específicas en una muestra celular. Estas proteínas se extraen de linfocitos o de fibroblastos del paciente y se separan por electroforesis SDS-Page, la metodología SDS-Page, según su tamaño molecular, y posteriormente se transfieren a una membrana. En sí se utiliza un anticuerpo, bueno, para la detección de esta enfermedad se utilizaba un anticuerpo específico para NBS y según un anticuerpo secundario conjugado, por ejemplo un HRP. Ahora, si había mutaciones que provocaban una proteína truncada o ausente, se observaba una banda de menor tamaño o incluso una ausencia de señal total. Esto era una técnica complementaria muy funcional que podía servir como para el análisis genético y así asegurar de que el paciente poseía esta enfermedad. Ahora bien, pasando a las técnicas de diagnóstico actuales, existen paneles de secuenciación de nueva generación para inmunodeficiencias. Bueno, estos paneles son a partir de que se utilizan genes asociados con síndrome de inestabilidad cromosómica, inmunodeficiencias combinadas y predisposición al cáncer, como lo son el gen ATM y el gen NBN en este caso. Bueno, lo que se hace es que se realiza una secuenciación masiva de los genes de interés y los resultados se analizan para detectar diferentes mutaciones puntuales, inserciones, eliminaciones pequeñas o variantes de empalme. En sí, esta es una herramienta poderosa para el diagnóstico diferencial en niños con que pueden llegar a presentar infecciones recurrentes, microcefalia y otras manifestaciones compatibles. Ahora bien, tenemos las técnicas de diagnóstico, otra de nueva generación que es la MLPLA para detectar ya sea eliminaciones o duplicaciones en el gel NBN. Bueno, pues como tal, esta técnica, como ya le había mencionado, utiliza pares de sondas específicas diseñadas para cada exón del gen NBN. Estas sondas se ligan al ADN si se encuentra presente y si no tiene mutaciones estructurales permite su amplificación por PCR. Ahora bien, si la señal es proporcional al número de cada exón, se considera que si llega a haber una disminución en la señal o un aumento, hay una duplicación, y esta técnica es complementaria para la secuenciación, ya que puede llegar a detectar los reordenamientos que se pueden generar a partir de la enfermedad de Nijmegen. Y ahora bien, tenemos algunas terapias aplicables, como lo que pueden ser la fisioterapia y rehabilitación motora para en el caso de la ataxia, que lo que ayuda es que ayuda a mantener la movilidad y el equilibrio, y pueden llegar a incluir ejercicios de estiramiento, terapia ocupacional y algunos dispositivos de asistencia, como lo que pueden ser bastones, muletas, entre otros. Se encuentra también lo que es las inmunoglobulinas intravenosas, que lo que hace es que los pacientes que tienen bajos niveles de inmunoglobulina G y susceptibilidad de infecciones, a partir de una administración mensual de estas inmunoglobulinas intravenosas, mejoran la inmunidad pasiva, lo que hace que reduzcan sus problemáticas de infecciones respiratorias. Posteriormente, algunas estrategias génicas emergentes son el reemplazo genético, que lo que busca es introducir una copia funcional del gen usando vectores virales como adenovirus asociados, aunque esta presenta una dificultad, ya que el gen ATM es demasiado grande para la mayoría de vectores virales, y se pueden buscar estrategias como dividir el gen en partes o utilizar minigenes codificantes esenciales. Ahora bien, otra técnica es la edición génica a partir de la CRISPR-Cas9, que lo que consiste es que utilizan enzimas dirigidas para cortar el ADN mutado en el gen ATM y puedan permitir su reparación o una sustitución por la secuencia correcta. Esta puede corregir mutaciones específicas, directa e indirectamente, a partir de células madre hematopoyéticas o neurales.
aunque su principal desafío es que es el gran tamaño del gen y la necesidad de eficiencia y precisión en células no replicativas, como lo son las células neuronales. Ahora bien, tenemos algunas terapias para el síndrome de Nijmegen. Tenemos también lo que son el tratamiento de infecciones recurrentes y también la inmunoglobulina intravenosa, que de igual forma lo que hacen es que se administra una cierta cantidad de veces, lo que proporciona anticuerpos purificados para donantes sanos y mejora la respuesta inmunológica y disminuye la frecuencia de infecciones graves. Tenemos también lo que es la terapia clínica para restaurar el complejo de mRNA. De esta misma forma, pues como ya se ha mencionado, se utilizan adenovirus asociados, que lo que hace es que introducen el gen funcional en células madre hematopoyéticas y permiten la correcta secuenciación de un gen. Igualmente, se busca a partir de la edición por CRISPR-Cas9 corregir directamente mutaciones en el genoma del paciente, aunque estas estrategias se encuentran aún en fase preclínica debido a la complejidad del complejo en mRNA y el riesgo potencial a que se produzca oncogénesis si la edición no es precisa. Y pues ahora como tal tenemos la bioética en cada una de estas enfermedades, que hay un dilema entre que podemos llegar a hacer si buscamos un diagnóstico temprano y el derecho a no saber de esta enfermedad, así como podría presentarse casos de riesgo de discriminación por datos genéticos y de que deberían de buscarse algunas acciones o como alternativas de justicia para evitar lo que sea la desigualdad, los riesgos que puedan presentar esta enfermedad, así como una investigación y consentimiento en diferentes pruebas. Y pues eso sería todo de mi parte, doctor. Espero y el tema haya quedado entendido y pues que quisiera desearle que pase una muy bonita tarde. Muchas gracias.